Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Soy Miquel Nadal y desde ya, mil gracias por descargarte la plantilla o planilla Excel para gestionar tus proyectos. Oye, que todavía no tienes esta plantilla que puedes descargar de forma gratuita, no te preocupes. En este mismo video, de acuerdo, en la parte inferior en comentarios verás dónde la puedes descargar gratis. Pues bien, en este vídeo me gustaría explicarte paso a paso cómo le puedes sacar el máximo provecho a esta plantilla para gestionar tus proyectos y lo más importante, para conocer todos los recovecos punto por punto, qué es lo que puedes añadir, qué es lo que te recomiendo que pongas, no solo para utilizar la herramienta, que eso está bien, sino también para entender cuál es el funcionamiento diario en el caso de cuántos proyectos deberías tener, cómo los deberías escribir, de qué manera los deberías definir. Dicho esto, no quiero entretenerme más y vamos allá de acuerdo con la explicación de esta plantilla o planilla Excel para gestionar tus proyectos. Una vez tengas descargada la plantilla o planilla Excel para gestionar tus proyectos, verás algo parecido a esto, y es que el documento, el Excel en cuestión, tiene 4 pestañas distintas. De hecho, las podemos ver en la parte inferior, como puedes ver una que sería la parte inicial de explicación, donde están las 4 cosas básicas antes de empezar. Después tendríamos el inventario de proyectos, que explicaremos a continuación. Tendríamos una segunda pestaña, de acuerdo, que es la 2.gan, y la última de todas, que es la lista de tareas. Ahí es donde pondremos los proyectos desglosados en pequeñas tareas, que después explicaremos cómo hacer este procedimiento. Pues bien, esto te lo comento sobre todo para que te ubiques en la página principal de la plantilla y a partir de aquí, de acuerdo, tú sepas muy bien cuándo tienes que ir en cada una de las cosas que ahora explicaremos paso a paso. Pues bien, en la parte inicial de explicación, como puedes ver, esto sería básicamente un título inicial para que puedas ver todas las cosas que vas a ver aquí en la plantilla. Al final ves que aquí pone la plantilla de proyectos de 2021, esto es algo que iremos renovando también todos los años. Después tienes aquí la versión de cómo funciona la plantilla, que es justamente el vídeo que estás viendo ahora mismo, es decir, que este link que puedes ver aquí, si ya estás viendo el vídeo, ya lo tienes ahora mismo porque estás en YouTube, pero digamos que esto sería por si estás utilizando la plantilla, no te acuerdas de algo, que sepas que lo puedes revisar aquí también. Aquí una foto de presentación de la plantilla que hemos creado mi socio y yo, David Carulla, y un servidor, Miquel Nadal. Como puedes ver, de acuerdo, un poco la carta de presentación para que sepas qué cara tenemos. Además de eso, hay más información por si nos quieres escribir. Imagínate, tienes alguna duda o alguna sugerencia. Oye, pues yo lo haría de esta manera, o a lo mejor alguna idea que nos puedas dar. Pues adelante, tienes nuestro correo también, que como puedes ver es contact@emorganizer.com. Escríbenos, de acuerdo, cuando tú quieras. Y también te hemos dejado aquí 2 referencias más por si quieres más información sobre neurociencia y productividad personal, nuestra especialidad y sobre todo lo que nos gusta escribir más y hacer vídeos al respecto. Lo primero, tienes nuestro blog, que es emorganizer.com/blog. Ahí descubrirás más de 80 artículos donde hablamos sobre cómo gestionar nuestras tareas, nuestros proyectos, siempre basados en neurociencia. Y es que al final nosotros somos creadores de la metodología de neuroproductividad y nos encanta compartir las bondades de esta maravillosa metodología. Además, de acuerdo, tienes el canal de YouTube, que es justamente donde estás ahora viendo este vídeo, y ahí tenemos muchísimas conferencias donde hablamos también de cómo priorizar tareas, cómo gestionar la energía mental, cómo gestionar tus propios proyectos y tareas, así que ahí tienes un montón de cosas que puedes hacer, así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Mucha información que queremos brindarte para que no se te escape nada de neurociencia y productividad personal. Pues bien, como decíamos antes, hay 3 pestañas, ¿de acuerdo? Además de la explicación. La explicación nos servirá como zona cero, como punto de partida, pero después tenemos el inventario de proyectos, Gantt y lista de tareas. Ahora iremos explicando una a una, ¿de acuerdo? La idea es que primero explicaremos qué es lo que hay dentro de esta parte de la pestaña, es decir, qué es lo que hay dentro de inventario, de Gantt y de lista de tareas, y justo después, acto seguido, explicaremos también los ejemplos, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque al final la explicación de la herramienta está bien, pero cuando lo ves con un ejemplo, oye, todo toma muchísima más relatividad, porque ya lo ves mucho más claro, ¿te parece? Pues vamos allá con ello. En esta primera pestaña hablaremos del inventario de proyectos, que básicamente es una lista de todos los proyectos que tienes ahora mismo, tanto en marcha como activos. Fíjate, en general solemos aceptarlo todo. Cualquier petición que venga de una persona, ya puedes hacerme este proyecto, podemos meternos de lleno en este proyecto. Y tú dices, sí. Y claro, muchas veces no somos conscientes de la gran cantidad de cosas que ya tenemos en marcha. Este documento te servirá tanto a ti como a tu equipo para saber
cuántos proyectos ahora mismo hay en marcha y sobre todo para entender mejor la sobrecarga laboral a la cual estamos expuestos. De esta manera serás mucho más consciente y te será mucho más fácil decir que no cuando veas que eres incapaz de gestionar tantos proyectos a la vez. Recuerda que, como decíamos al principio, esta plantilla la puedes utilizar tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Incluso puedes tener dos, una para tus cosas más personales y otra también para las cosas que suelas tratar en equipo. Además, una cosa que te vas a percatar en este inventario de proyectos es que no hay tareas. Lo digo porque en general hay muchísimos documentos en los cuales tienes los proyectos y después desmenuzadas las pequeñas tareas. Esto lo veremos en la tercera pestaña, que es la 3. Lista de tareas, y es que al final, si en el inventario ponemos también las tareas, podemos llegar a tener un documento con más de 200 ítems, y eso no tendría ningún sentido a la hora de gestionar tus proyectos. Así que de esta manera, en este inventario solo añadiremos los proyectos, y en este caso añadiremos tanto los proyectos que tienes ahora mismo activos como los proyectos que tienes en espera. Dicho lo cual, vamos a ver las distintas columnas para qué sirven y a continuación veremos un ejemplo sobre qué puedes añadir en cada una de las columnas. El primer punto, como puedes ver, es el periodo del año y en este caso está dividido por trimestres. Oye, que yo suelo trabajar por cuatrimestres o por semestres, pues por supuesto esto lo puedes modificar. De hecho, este documento está pensado para que puedas añadir o quitar todo lo que quieras, es 100% flexible. Por eso está realizado con Excel y no con otra herramienta que requiere código o programación para hacer cualquier modificación. Así que en el trimestre del año, de hecho si te fijas, cuando haces clic en cualquiera de las pestañas y de las celdas que tienes aquí, verás de acuerdo que tienes un desplegable y te aparecerán las 4 trimestres del año. Así que más o menos puedes escoger en qué trimestre del año vas a empezar con un determinado proyecto. Esta sería la primera fase a tener en cuenta. En este caso, como ves, el desplegable tendrías 1, 2, 3 y 4 trimestres. Si seguimos después, tenemos la fecha de inicio y la fecha límite real. Ahora voy a explicar un poco cuál es la diferencia entre fecha límite y fecha límite real, pero antes la fecha de inicio. Bueno, ahí no tiene ningún misterio. Por fecha de inicio entendemos que es cuándo va a empezar supuestamente este proyecto. Claro que hablamos de estimación y es que muchos proyectos, aunque quieras empezar el 1 de noviembre, resulta que el 1 de noviembre tienes algo más que hacer. Así que de esta manera, de acuerdo, lo estimaremos y después, obviamente, lo ajustaremos en base a nuestras necesidades y a la situación actual. El siguiente punto, que fíjate que es poner fecha límite real, la diferencia con fecha límite es que normalmente ponemos una fecha para ir tirando. Hay algunos proyectos que sí tienes toda la razón que finalizan en una fecha concreta, pero en cambio hay otros proyectos, de acuerdo, que no lo sabes muy bien y pones una fecha para ir tirando. ¿Cuál es el principal problema de eso? Pues muy sencillo, que ponemos fechas y nos agobiamos, nos frustramos, porque ponemos fechas totalmente ficticias. Así que mi recomendación es que solo pondremos la fecha límite real cuando ese proyecto, ¿de acuerdo?, no se cumpla en una fecha concreta. Imagínate que hay un proyecto que es solicitar un presupuesto a una agencia europea o americana, donde tú quieras, y resulta que si pasas una fecha, como por ejemplo puede ser el 14 de septiembre, pues a partir del 14 de septiembre sabes que vas a perder ese presupuesto, que vas a perder esa beca y entonces ya no podrás cumplir con el proyecto. Esa sí que tiene realmente mucho peso porque sabes que es una fecha real, que si pasa ese día, ¡ojo!, tenemos un problema. Por lo tanto, si no es así, yo personalmente no la pondría, porque este documento lo vamos a revisar de forma periódica. Yo este inventario reconozco que lo reviso habitualmente cada mes. De esta manera puedo ver los proyectos que van avanzando, los siguientes proyectos y los que estaban en espera los voy a poner en activos, si es el caso. Si no es el caso, simplemente los voy a borrar de aquí y los voy a poner en otro sitio si es conveniente. La siguiente columna, como puedes ver, es la prioridad. Y fíjate que no soy mucho de prioridades, porque al final hoy en día discernir si algo es prioritario o no es muy complicado. Todo pasa a ser importante en cuestión de 0, segundos. Así que mi recomendación en este sentido es que cuando haya muchos proyectos activos, puedes utilizar la pestaña de prioridad, que considero que puede ser importante en momentos puntuales. Si te fijas en la columna, de hecho está copiado en todas las celdas, tienes otro desplegable en el cual podrás ver 1, 2, 3. Y este 1, 2, 3 significa el grado de prioridad de cada uno de los proyectos. ¿De acuerdo? En el caso del 1 significaría simplemente que es el más prioritario de todos. En el caso del 2 es que está a media prioridad. Y por último, de acuerdo, el 3 significaría que es el que tiene menos prioridad. Así que ya lo ves, algo muy sencillo, simplemente porque a un vistazo, de forma sencilla, puedas saber perfectamente cuán prioritario es cada uno de los proyectos.
En el siguiente módulo de la plantilla, como puedes ver, habría todo lo que tiene que ver con el proyecto y la definición del mismo, ¿sí? Ahí al final definiremos qué es el proyecto, cuál es y cuáles son sus fases. Si te fijas, hay 3 columnas para esta materia. La primera es el área. ¿Qué entendemos por el área? Al final hay muchos proyectos que dependen de un área mayor, de un ámbito superior. Imagínate, de acuerdo, que el área puede ser pues marketing, pueden ser finanzas, contabilidad, y los diferentes proyectos pueden ser muchísimos, porque dentro de marketing hay muchos proyectos distintos. En proyecto definiremos el proyecto para que quede claro. Fíjate que si esto es un documento compartido, es importante que todo el mundo vea, de acuerdo, y entienda a la primera en qué consiste el proyecto. Y por último encontraríamos la fase del proyecto, que es una pequeña parte del proyecto. Y es que a veces los proyectos son demasiado extensos como para poder ejecutarlos y valorarlos. Así que te recomiendo añadir una fase del proyecto siempre que sea necesario. Aquí ocurre que tanto la fase del proyecto como el área siempre serán secundarias. ¿Qué significa eso? Que el área, al final, no siempre tenemos que ponerla, no es obligatoria. Esto sobre todo es útil para cuando trabajas con más personas y la gente sepa cuánto tiempo le estamos dedicando a una respectiva área. Y es que un área concreta puede tener varios proyectos. Lo mismo ocurre con la fase del proyecto. A veces los proyectos son tan pequeños, son tan chiquitos, que después no es necesario añadir una fase del proyecto. Así que esto, como siempre, podrás jugar con ello, podrás añadir la información que consideres valiosa y en las próximas pestañas veremos dónde tienes que ponerlo. Las últimas 3 columnas del documento, como puedes ver, simplemente es para añadir más información a los proyectos. Esto, como siempre, es más opcional, exceptuando la última de todas, que ahora hablaremos de ella. La primera, de acuerdo, son los colaboradores. Si esto lo utilizas a nivel personal, pues obviamente no tendrías que añadir nada, a no ser que planifiques esto con otras personas y quieras añadir su nombre. Al final, si tienes varios nombres, después lo veremos como ejemplo, puedes añadir el nombre en concreto y 2 nombres, uno en mayúscula o en negrita, para destacar que esa persona es la responsable. Después también hablaremos del avance. Esto simplemente es un número para decirte, oye, ¿cómo vamos? Aquí lo podrías poner en forma de porcentaje, pero también podrías hacerlo en forma de semáforo, ¿no? Verde si todo va genial, amarillo si la cosa va de aquella manera, y rojo cuando las cosas necesitan apremio, necesitan prisa. Y lo último es el estado. El estado se refiere a cómo está el proyecto ahora mismo, y eso básicamente es un desplegable, como hemos visto con anterioridad. Dentro de este desplegable verás que hay 3 opciones. La primera opción es en espera, ¿de acuerdo? Que significa que ese proyecto todavía no ha empezado, ni siquiera tiene una fecha para iniciarse. Después tendríamos otro que es el activo, y este estado significa que el proyecto ahora mismo está en marcha, es decir, que lo tenemos ya con sus respectivas tareas y que hay personas ocupándose de él. Y acabado. Acabado es opcional, y es que acabado nos servirá para tener un inventario, nunca mejor dicho, de los proyectos que hemos hecho. Pero si tú consideras que esos proyectos ya han sido hechos y que no hace falta guardarlos aquí, pues no hace falta poner este estado. Esto simplemente está pensado para aquellas personas que quieren almacenar todos los proyectos y después lo quieren utilizar, no sea para justificar su trabajo, para decirle a otras personas qué es lo que se hizo, simplemente como un inventario, un recordatorio de todo lo que se ha hecho. Vamos ahora con los ejemplos, y es que hemos hablado del inventario de proyectos y toda la explicación de las diferentes columnas en la pestaña, pero me gustaría hablarte un poco más de cuáles son los proyectos que puedes encontrar a modo de ejemplo. En este caso, de acuerdo, he escogido un proyecto y la idea es hacerlo en diferentes fases para que veas cómo funciona a lo largo de toda la plantilla. El primer proyecto que he escogido, de acuerdo, tiene que ver con diseñar una nueva propuesta formativa sobre manejo o gestión del tiempo. De hecho, este es el área en el cual pertenecen, que es un área importante dentro de nuestra empresa y que solemos hacer muchos cursos de gestión del tiempo diferentes. Aquí tendrías, de acuerdo, este primer objetivo que me gustaría desgranártelo contigo. El proyecto, como estás viendo, es diseñar una nueva propuesta formativa sobre manejo del tiempo o gestión del tiempo. Y las diferentes fases podrían ser estas 3. Por supuesto hay muchos más, pero me gustaría que tuvieras la idea y a partir de aquí, cuando hagas un proyecto, que lo puedas desglosar y desmenuzar en las distintas fases que tiene el proyecto. Aquí habrían 3 distintas fases del proyecto. Como puedes ver, aquí se están marcando ahora mismo. Una podría ser crear todos los contenidos que irán en el curso, es decir, un poco cuáles serán por el punto número 1, punto número 2, si hablaremos de prioridades, si hablaremos de energía mental, si hablaremos de atención y foco. Después habría otro que tiene más que ver con la comercialización y sobre todo la campaña de impacto. En este caso hablaríamos de preparar campaña de marketing para la formación o la capacitación. Y por último podríamos hablar de iniciar
la campaña de ventas en redes sociales para venderla, social selling como se llama también. Así que esto sería de acuerdo a la parte inicial, donde está el proyecto y la fase del proyecto. El área, de forma opcional, la podemos poner, sobre todo si aquí tenemos mucha lista de proyectos distintos y lo trabajamos en equipo. Si volvemos a las columnas iniciales, es decir, un poco donde está el periodo del año, la fecha de inicio, etc., aquí tendremos que poner todos esos puntos importantes de cada una de las fases del proyecto. Si no hay fases del proyecto, nos centraremos en el mismo proyecto. Entonces, en este caso, la fase inicial, que es crear todos los contenidos que irán en el curso, fíjate que al final esto lo empezaríamos a hacer el tercer trimestre. Entonces, es una buena forma de marcar aquí el tercer trimestre. Como puedes ver, yo selecciono la opción del tercer trimestre. Tú marcarías la opción que te estimes oportuna. Después, en el otro campo, que es la fecha de inicio, ahí sí que tendremos que poner que la fecha de inicio sea cuando estimamos empezar este proyecto. Aquí está puesto el 1 de agosto, pero podría ser cualquier otra fecha. Esto no significa siempre que se vaya a cumplir al 100%, y es que muchas veces dependemos de estímulos totalmente incontrolables, así que ya lo sabes, una cosa es la estimación y la otra es cuándo se va a hacer de verdad. Pero a partir de aquí podemos jugar con las fechas dependiendo un poco también de los recursos que tengamos en ese momento y de las prioridades que se nos presenten. Y por último, si te fijas, además del 1 de agosto, hay una que empieza el 1 de septiembre. ¿Por qué empieza el 1 de septiembre? Porque necesita previamente que estén hechas las otras dos. Si las otras dos fases del proyecto están completadas, entonces yo puedo empezar la tercera, que como puedes ver, esta sí que empezaría el 1 de septiembre. Cuando hablamos de la fecha límite real, si recuerdas, decíamos que real solo es aquella que si pasa una fecha concreta podemos tener problemas serios. Y es que en este caso he escogido la última de todas porque el curso finaliza justamente a finales de octubre. Entonces, en este caso, si finaliza a finales de octubre, pues la fecha límite real para hacer la comercialización, pues oye, tiene que ser como máximo a finales de octubre. Simplemente he puesto este ejemplo para que veas que la fecha límite real es algo más secundario, porque este documento, como lo vamos a actualizar mes a mes, tendrás toda la información actualizada y no necesitarás tener estas fechas porque tú mismo lo irás actualizando. Así que ya lo veis, este sería un poco el primer punto. Y últimamente, ya lo sabes, la prioridad también puede ser un punto importante. En este caso, como hay tan pocos, no sería del todo necesario poner la prioridad. Pero si hubiera, por ejemplo, aquí 8, 9 o 12 proyectos, entonces sí te recomendaría sobre todo que pusieras la prioridad. Aquí le he puesto de acuerdo que las dos primeras fases tengan la prioridad número 1, porque son los más importantes, y el otro, como todavía no tiene ninguna prisa y no sabemos muy bien, le vamos a poner la prioridad número 2. Realmente le podría poner una prioridad 0, es decir, que no tenga prioridad, pero simplemente para que vieras cómo yo puedo modificar estas prioridades. Así que le pondría el 1, listo, y aquí le pondría el 2, como puedes ver ya en pantalla. La última parte del documento, como puedes ver, serían los colaboradores, el avance y el estado. Las dos primeras fases, de acuerdo, los colaboradores, en primer lugar, la primera sería yo y la segunda sería Miquel, de acuerdo, que también sería yo, y David, mi socio. Fíjate que en este caso yo he puesto Miquel en negrita, ¿de acuerdo? Como puedes ver, pero lo hubiera podido poner también en mayúsculas, y es que significa que yo soy la última persona responsable. Es decir, al final, obviamente, yo voy a asignar tareas a otra persona porque, además, aquí hay algo también interesante. De cada una de las fases del proyecto, esto es demasiado grande para ser ejecutable. Si te fijas, preparar campaña de marketing para el curso, esto es muy grande para que sea ejecutable en una sola tarea. Así que después, y esto lo veremos en la tercera pestaña, lista de tareas, aquí sí que vamos a desmenuzar punto por punto cada una de las fases del proyecto para que sea mucho más fácil de hacer. No hay nada peor, de acuerdo, que tener una macro tarea, como en este caso sería una fase del proyecto, y no saber por dónde empezar porque requiere demasiadas horas. Así que esto lo veremos después. Y el último punto, de acuerdo, en el cual el colaborador será David, la persona que se va a encargar primordialmente de hacer la campaña de social selling, pues ponemos un nombre aquí también en el apartado de colaboradores. La distinción que decíamos antes, es decir, que yo he puesto aquí el nombre en negrita, al final se refiere sobre todo a un tema clave. Y es que si hay muchas personas que se dedican a una sola cosa, pero no hay ningún responsable, corremos el riesgo, de acuerdo, que la gente finalmente se desentienda. Después de lo que viene en el avance, significa un poco el grado de compleción, de completo que tenemos un proyecto. Y es que en este caso he puesto 50% o 25%, pero esto es orientativo, sobre todo para que el resto del equipo, cuando trabajas en equipo, sepa muy bien, de acuerdo, si estamos avanzando o no en el proyecto, si le queda poco o no, y así también empezar con los nuevos proyectos.
Y por último, la última columna, en el estado, si recuerdas habían 3 tipos de estado, sí, lo vamos a poner aquí otra vez para que lo veas. Está en espera, que significa que todavía no ha empezado ese proyecto. Tenemos activo, en el cual sabemos que el proyecto está en marcha y que se están haciendo ya algunas tareas. Y lo último es acabado, que simplemente es para tener un recopilatorio de las tareas que ya hemos hecho y de esta forma verlas también en este documento. Aquí en este caso, de acuerdo, voy a poner que sea activo, tanto la primera como la segunda fase del proyecto, y en espera dejaré los proyectos de acuerdo que todavía no sé cuándo voy a empezar. Aquí tengo una fecha estimada, que evidentemente será el 1 de septiembre, pero fíjate que dependerá mucho de si termino o no a tiempo los fases del proyecto anteriores que debería hacer. Ya lo ves, un ejemplo de cómo utilizar el inventario de proyectos. En la segunda pestaña de la plantilla, como puedes ver, la primera parte es muy calcada a la anterior, y es que tenemos el área, el proyecto y por último la fase del proyecto. Esto de hecho lo puedes copiar tal cual del inventario de proyectos, y es que este Gantt, como puedes entender, al final tiene que ver con el espacio visual que va a tomar cada uno de los proyectos. Y es que queremos tener un poco una duración estimada y verlo en los meses para saber cuál es la sobrecarga de los diferentes proyectos que tenemos que hacer. Además de todo, de acuerdo, esta parte te servirá para hacer seguimiento y es una forma de saber si estamos avanzando en la velocidad correcta o por lo contrario, de acuerdo, tenemos que darle un poquito más de caña, un poquito más de prisa. Después veremos el ejemplo de cómo hacerlo, pero si te fijas el documento antes de empezar, habrían estas 3 columnas que ya hemos citado y después tendrías todos los meses del año, ¿de acuerdo? Además están puestas todas las semanas conforme son este año, así que las tienes tal cual, tienes las 52 semanas de este año y después tienes también la evaluación mensual de cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Como puedes ver aquí, en esta parte aquí, como ves, del mes de enero o el mes de febrero. Fíjate también, hay una cosa interesante a tener en cuenta, y es que esto está pensado para que el seguimiento que hagas no sea tanto a nivel numérico, que también lo podrías hacer, pero sí que lo hagas sobre todo a nivel de semáforo. Cuando hablamos de semáforo nos referimos a si vamos mejor de lo previsto, más o menos sobre lo previsto, o peor de lo previsto. De hecho, aquí tienes 3 colores, ¿de acuerdo? Una X, que sería el rojo, una O, que sería el amarillo, y una V, que sería un tic, que sería básicamente el verde. Entonces, en este sentido, cuando yo pongo en la plantilla la V, ¿de acuerdo? O pongo la O, o pongo la X, si te fijas, automáticamente, ¿de acuerdo? Se colorea también con el mismo color que has visto antes. Así que esto sería una forma de hacer el seguimiento. Ahora verás el ejemplo, ¿de acuerdo?, sobre cómo lo podríamos hacer. A nivel más de curiosidad, que sepas que más allá de los meses y de las semanas, si quieres, también puedes hacer un seguimiento diario. No es algo muy recomendable para los proyectos, que al final esto serían más bien tareas, pero si quieres hacerlo diario, también tienes la opción. Y es que esta misma plantilla, de acuerdo, en la parte superior, si te fijas, tienes aquí unos más, que básicamente son desplegables, que nos permiten poner todos los días de la semana. Así que le vamos a dar clic aquí. Si te fijas, de acuerdo, ahora podemos ver de lunes a domingo todos los días, que además coinciden con este 2021, porque esta plantilla la vamos a ir renovando en los años próximos. Así que ya lo ves, de acuerdo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y después tendrías aquí todos los días de la siguiente semana. Vamos a por la segunda, tendrías aquí 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Así que de esta manera, de acuerdo, si quieres hacer un seguimiento diario, también tienes opción. Aquí podemos ver un ejemplo de la segunda pestaña Gantt, y de hecho tomaremos como ejemplo también el mismo proyecto que hemos visto antes. Si te acuerdas, habían diferentes fases, pero en esta parte Gantt solo hablaremos de los proyectos activos. De esta manera nos desvinculamos un poco del inventario de proyectos, es un pelín distinto, y es que aquí solo tenemos los proyectos que están en marcha, aquellos que estamos haciendo algo. De esta manera también en el inventario podemos tener mucha más manga ancha de poner cosas, pero realmente en lo que es la planificación para ver lo que estamos haciendo estos meses, no tiene sentido poner todo lo que nos espera, porque a veces lo que nos espera no se cumple o simplemente los plazos se modifican. Pues bien, en este caso hemos hecho un copiar y pegar, y es que simplemente hemos tomado el área, el proyecto y la fase del proyecto y lo hemos pegado aquí. Entonces lo que podemos hacer ahora es hacer el seguimiento. Pues imagínate ahora que estamos pues, más o menos a mitad de año, un poquito más, y vamos a ir de acuerdo a los meses de julio, agosto, septiembre. Si te fijas, de acuerdo, aquí hemos puesto lo que sería el Gantt. Entonces, de esta manera, yo puedo añadir también aquí las diferentes fases para saber un poco el tiempo que me va a ocupar. Y es que este proyecto, como ya está en marcha, ya está siendo evaluado. Y por este motivo hemos utilizado, digamos, este semáforo del seguimiento. Al final tienes una O para decir que vamos bien, más o menos correcto, una V que vamos muy bien y una X que las cosas tendrían que mejorar para cumplir ese proyecto. Así puedes hacer también la evaluación mensual en base a cómo vas.
Incluso también puedes poner aquí como franjas temporales, como puedes ver aquí, simplemente para los próximos proyectos que vayas añadiendo. Entonces, en este sentido, yo puedo añadir aquí los nuevos proyectos, como puedes ver, puedo utilizar este color, este otro, ¿de acuerdo? Cada uno puede utilizar el color que quiera, y de esta manera puedo ver los diferentes proyectos de una forma muy visual y el resto del equipo también lo puede observar. Además, cuando vayan pasando las semanas y vayamos avanzando los proyectos, tú ya decidirás si hay algo que ya se está haciendo o no. Entonces, de esta manera puedes decir, oye, esto no se está cumpliendo, esto tampoco, y incluso también, si quieres, puedes ver que este proyecto sí que se está cumpliendo por lo contrario. Así que simplemente, de acuerdo, decirte que puedes hacer el seguimiento como quieras. ¿Que lo quieres añadir de forma diaria, como dijimos? Pues ya lo sabes, activar la parte superior, ¿sí? Es decir, donde están los desplegables, y aquí puedes tener ese seguimiento diario para que lo tengas mucho más visual. De hecho, si lo que haces es colorear una parte solo con un día, al final lo que vas a hacer es hacerlo de toda la semana. Entonces, si quieres hacerlo solo un día, recuerda primero activar el desplegable y después podrás ubicar los días que tú consideres. Pero sí que es verdad que de cara a una estimación no tiene mucho sentido hacerlo por días, normalmente por semanas o por meses suele ser lo más ideal. Pero aquí obviamente dependerá cómo lo suelas hacer y sobre todo cuáles sean las necesidades tanto a nivel personal como en equipo en base a tus proyectos. Y vamos a por la última pestaña, en este caso es la lista de tareas. Y fíjate que aquí, cuando hablamos de lista de tareas, no nos referimos tanto a la lista de tareas diaria, es decir, tu to-do list de los lunes, de los martes, de los miércoles, sino simplemente pasar los proyectos que en general no son ejecutables a pequeñas tareas que podamos manejar y que sea mucho más fácil tanto de hacer para nosotros como de delegar a otras personas. En este documento que puedes ver hay 6 columnas que quiero explicar contigo y verás que algunas de ellas tienen cosas peculiares, más que nada para que no se te acumulen aquí las tareas. Como decíamos antes, no tenía sentido poner todas las tareas en el inventario, porque el problema principal es que podemos llegar a tener una lista de más de 100 o 200 ítems y eso lo hace ingestionable. Lo que haremos, de acuerdo, es pasarla justamente a esta lista de tareas. Y es que en esta lista de tareas, aquí sí que podremos poner todas las tareas que sean oportunas. Pues bien, ¿cómo lo haremos esto? De momento explicaré cuál es el significado de cada una de las columnas y después veremos un ejemplo sobre cómo hacerlo. La primera columna es la fecha de introducción de la tarea. Entonces, Miquel, ¿para qué sirve exactamente esto? Pues bien, la fecha de introducción de la tarea es para tener un criterio sólido a la hora de saber cuánto tiempo llevan incubando las tareas. Verás, muchas veces anotamos tareas que queremos hacer de un proyecto y finalmente no se cumplen. Esto lo que hace es que vayamos arrastrándolas semana tras semana en nuestra agenda. Para evitar eso, hay un criterio que es básicamente inapelable, que es poner la fecha en la cual la escribiste. Imagínate, de acuerdo, que hay una tarea que es la de hoy y pones la fecha de hoy. Si llevas más de un mes y esa tarea no se hizo, ahí tenemos un problema serio, porque seguramente la terminaremos acumulando y muchas veces ni siquiera la haremos nunca. Así que pondríamos la fecha del mismo día que la anotas en este Excel. Así, cuando pasen 15 días o un mes, dependiendo del criterio y dependiendo de tu flexibilidad, podrás decidir si esa tarea tiene sentido que incube más o no en tu lista de tareas. La siguiente columna, obviamente, al final es muy similar al resto y es que aquí pondríamos el proyecto. Como siempre, es un copia y pega, simplemente pondremos el proyecto que tenemos en mente y lo copiaremos tantas veces como sea necesario o tantas tareas que tenga ese mismo proyecto. Después lo veremos también. La siguiente columna es la tarea y si te fijas, el enunciado principal dice que no debería tener más de 90 minutos de duración. Y esto lo decimos sobre todo para dos cosas. En primer lugar, para ser más realista en tu agenda y en tus horarios. ¿Cuántas veces vas a disponer de 3 o 4 horas? Al final no las tenemos, muchas veces tenemos que mendigar por 1 hora de nuestro tiempo. El hecho de que sean de 90 minutos nos permite flexibilizar nuestra agenda y es más fácil encontrar un hueco para hacerla. Además, también funciona muy bien en equipo y es que cuando tú delegas algo, si le delegas a alguien un monstruo, un dinosaurio de tarea que al final no sabes por dónde empieza y por dónde acaba, creo que es mucho más sencillo que cuando es pequeña la otra persona entienda qué es lo que debe hacer y en qué plazo lo debe terminar. Y después hay un tema de psicología y de neurociencia, y es que tenemos que descansar entre tareas. No puede ser eso de trabajar 2 o 3 horas seguidas, sino que tenemos que descansar al menos entre 5 y 10 minutos cada 90 minutos. El hecho de que sea como máximo de 90 minutos hace que las personas estén como más forzadas o predispuestas a descansar, y eso hará, de acuerdo, que nuestro cerebro descanse y que no se sature por hacer tantas tareas y tan largas. Oye, importante, que digamos que sea de 90 minutos máximo no significa que la tarea tenga que durar más de 90 minutos o no pueda durar menos.
Al final, si dura 92 minutos no sería un problema, y si hay una tarea que dura 40 minutos, pues adelante, también hay que añadirla. Sobre todo que sea un ente importante para añadir aquí, que sea una cosa que hay que acordarse sí o sí para completar el proyecto. Las últimas 3 columnas son un poco parecidas a lo que vimos en el inventario de proyectos, y es que cuando hablamos de responsable, aquí pondremos la persona que es responsable de la tarea, no del proyecto. Fíjate que un proyecto puede tener muchísimas tareas, pero en este caso hablaríamos de la tarea concreta que tiene que hacer la persona, porque en esta tercera pestaña hablamos de tareas, no de proyectos. Sí que es verdad que los proyectos al final están desmenuzados en pequeñas tareas, pero aquí la persona responsable será la de la tarea. Después volvemos a ver la fecha límite real, pero en este caso, como decíamos antes, no es del proyecto, sino de la tarea. Y es que aquí pondríamos solo la fecha límite real de aquellas tareas que sabes que si no la haces un día concreto, puedes perder todo el proyecto o simplemente puedes tener alguna sanción. Ya lo sabes, ¿de acuerdo? Antes lo comentamos, y es que no se trata de poner fechas límites a todo. Al final la fecha límite tiene que ser algo muy puntual y que solo sirva como recordatorio de que esa tarea, ojo, peligro, porque si no la hacemos en ese día podemos tener serias consecuencias. Y el último punto, estado. Esto también es un desplegable y tiene que ver con el estado de la tarea, ¿sí? No del proyecto, de la tarea. Y aquí también tenemos 4 opciones. Así como en el inventario teníamos 3, aquí tenemos una más que tiene que ver con las tareas delegadas. Si hacemos clic aquí y hacemos el desplegable, fíjate que tenemos por un lado en espera, que significa que es una tarea que todavía no has empezado con ella y no tienes previsto empezarla en breve, o al menos esta semana. Tienes otra que es activa. Activa significa que la tarea está en marcha, es decir, que la estás haciendo ya. Después tenemos hecha, que esto simplemente, como decíamos antes, es para tener un inventario de las cosas que se han hecho, totalmente opcional. Si le ves la utilidad, adelante, si no, no habría ningún problema en eliminarla. Y la última opción es la delegada. Delegada se refiere a que esa tarea obviamente depende de ti o depende de alguien en concreto, pero que tú la has delegado a otra persona. Acuérdate que cuando delegas algo, tú eres el último responsable, porque cuando algo se comparte es distinto que cuando algo se delega. Cuando algo se comparte y tú sabes que no eres el responsable, ahí más o menos puedes decirle a la otra persona que lo haga cuando quiera. Si en cambio depende de ti, ahí sí que es importante hacer un seguimiento y que tú seas la persona más responsable de esa tarea. Pues bien, vamos a por el ejemplo. Y en este caso hablaremos de la lista de tareas de los respectivos proyectos que hemos visto hasta la fecha. Si hablábamos del mismo proyecto, que en este caso, si recuerdas, es que estábamos diseñando un nuevo curso de gestión del tiempo, lo que vamos a hacer aquí es añadir solo las fases del proyecto. De hecho, lo que estás viendo ahora mismo son todas las fases y las hemos ido copiando tantas veces como tareas tenga cada una de las fases. Y es que aquí básicamente habría como 2 fases principales. Si recuerdas bien, tanto en el GAN, ¿de acuerdo?, como en esta propia lista, aquí solo añadiremos todos los proyectos que estén activos. Y en este caso, como hay fases del proyecto en concreto, añadiremos estas 2 fases. Estas 2 fases son, la primera que es crear los contenidos que irán en el curso y la otra es preparar la campaña de marketing para el curso, para la formación. Y cada una de ellas, si te fijas, tiene 3 tareas asociadas. Lo primero es que cuando anotamos estas tareas aquí, lo primero que vamos a hacer es añadir la fecha de introducción de la tarea. Entonces imagínate que hoy es 28 de julio, pues añadiremos la fecha de hoy. ¿Para qué nos va a servir? Pues si recuerdas bien, como explicábamos antes, es que cuando esto lleva un tiempo y no hemos hecho nada al respecto, pues tenemos que empezar a tomar una decisión. Oye, pues la hacemos ya o simplemente, de acuerdo, la eliminamos del sistema, porque a lo mejor ya no tiene sentido. A veces pasa que hay cosas que cambian. Lo siguiente que estamos viendo es la definición de esta tarea. Ya decimos antes, de acuerdo, que 90 minutos como máximo. Si las tareas son más largas, son difíciles de ejecutar y de encontrarles un hueco en tu agenda. Así que en este caso, en cada una de las 2 fases del proyecto hemos definido un total de 3 tareas. Por ejemplo, dentro de los contenidos que irán en el curso, hay una que sería hacer un brainstorming con todos los contenidos de productividad personal. Otra que sería elaborar la estructura principal del nuevo curso con los nuevos contenidos y otra que sería hacer los ejercicios o dinámicas que tendrán en el nuevo curso. Entonces, bueno, aquí al final ves algunos ejemplos y la idea sería que tú repitas tantas veces el proyecto como tareas tengas. De hecho, al final la idea es que tengas aquí pues tus respectivos proyectos, sean los que sean, que estén activos, eso sí, importante, y aquí justamente al lado a la derecha pondrás todas las tareas que estén asociadas a ese proyecto.
Lo último que pondremos, si recuerdas, es el responsable. Acuérdate, de acuerdo, que el responsable es si esto lo utilizas a nivel compartido. Imagínate que esta tarea me encargo yo personalmente, pues la voy a hacer y voy a anotar aquí mi nombre. En el caso de que sea David, pondremos a David. Y si, por ejemplo, hay dos personas, acuérdate de marcar en negrita o en mayúscula quién será el último responsable de la tarea. Acuérdate que hablamos de la tarea en este caso. Aquí no sería el responsable principal del proyecto, que es algo superior, sino de la tarea concreta, quién la tiene que ejecutar. Además de esto, estaría la fecha límite real. Acuérdate que no hay que ponerlas porque sí, no, simplemente, de acuerdo, hacerla una en concreto porque sabes que si pasa esa fecha podemos tener consecuencias. Aquí hemos puesto un ejemplo, que sería el 15 de agosto, ¿de acuerdo? En el cual, si no tenemos hecho las dinámicas que tendrá el nuevo curso, no podemos empezar a publicarlo y hacer la campaña de marketing, por ejemplo, ¿de acuerdo? No me lo tomes como algo personal, simplemente como para que tengas una orientación sobre cuándo deberíamos añadir la fecha límite real. Y lo último, ¿de acuerdo? Lo último sería qué es aquello que tienes en espera, qué es aquello que tienes activo, qué es aquello que tienes hecho y qué es aquello que tienes delegado. Si recuerdas, aquí hablamos del estado. Y el estado no se refiere a los proyectos, sino se refiere a las tareas. Así que si la tarea, por ejemplo, no sé cuándo la voy a empezar, como por ejemplo el tema del brainstorming con los contenidos, pues le voy a poner de momento en espera. Si está activa, significa que estará en mi lista diaria, ya sea en el calendario, en el Google Task, en el Trello o donde sea. Al final añadiremos esta tarea en el lunes, el martes o cuando la tengamos que hacer, así que es muy importante, de acuerdo, que esté activa, no se quede solo aquí, sino que pase también a tu listado habitual de tareas. Además de eso tenemos la función de hecha. Hecha significa que esto ya ha sido hecho, no hay ningún problema con la fecha límite porque ha sido completado, así que simplemente puedes tener de forma visual cuántas tareas hiciste. Y por último, en el caso de que tengas también otras personas en las cuales delegues tu trabajo, puedes hacer la función de delegar. Así que creo que es bastante útil en este sentido, ya lo sabes, lo puedes hacer también de esta manera. Una cosa también que puedes hacer, ¿de acuerdo?, es que si quieres filtrar en base a los diferentes estados, también lo puedes hacer. Así que si estás utilizando el Excel, puedes utilizar aquí el filtraje, ¿de acuerdo? Incluso pues puedes añadirle el filtro, ¿no? Pues mira, esto tiene un filtro, no tiene un filtro, sí, en este caso ya estaría activado, lo añadimos. Entonces yo lo que puedo decir es, oye, solo quiero que me pongas cuáles son aquellas que están activas. Entonces aquí solo te saldrán las tareas que ahora mismo tenemos activas y son aquellas que tienes que hacer esta semana, ¿sí? Lo mismo podemos hacer si volvemos al filtro y decir, no, pues ¿sabes qué? Activas no. Quiero ver solo las que están delegadas para hacer seguimiento con el resto del equipo. Pues también tienes la opción de hacerlo. Así que ya lo vemos, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Lo que buscamos aquí es la máxima simplicidad y después, claro que por supuesto este tipo de documento lo puedes pasar a otra herramienta mucho más compleja. Esto es para empezar, sobre todo para equipos que se están empezando con la gestión de proyectos, pero si tú ya sabes mucho más sobre esto, por supuesto puedes pasar estos conceptos también a una herramienta superior. Ok, espero que sea muy útil, por eso he puesto también los ejemplos para que los veas clarísimos y oye, que sepas que esta plantilla está descargable gratuitamente para que la tengas tú y si ves que esto lo puedes utilizar para otras personas, pues adelante, compártela también. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta plantilla o planilla Excel para gestionar tus proyectos? ¿Cómo lo ves? Al final, como siempre, esto es flexible. Tú puedes modificar lo que quieras, puedes añadir o quitar columnas un poco en base a tus necesidades. Sobre todo lo que quiero es que puedas gestionar mejor esos proyectos, no solo a nivel privado, sino también a nivel de equipo y más allá. Incluso lo podrías utilizar a nivel familiar si quieres implementar cosas y te cuesta un poco saber cuáles son las tareas desglosables de cada uno de tus proyectos. Como siempre, me encantará conocer más de ti, aprender también de cómo lo haces. Si tienes alguna recomendación, alguna idea más que te gustaría compartir conmigo, déjamela aquí en comentarios, me gustaría saber más de ti y si la quieres compartir, esta plantilla o planilla Excel para otras personas, pues oye, me harás un favor también para dar a conocer esta plantilla a toda la gente que lo necesite, que deba gestionar mejor sus proyectos. Esto al final es una herramienta, pero lo más importante es la forma de gestionar esos proyectos. Ahí es donde radica la verdadera magia de la productividad personal, porque las herramientas lo aguantan todo, ahí podemos poner todo lo que queramos. La pregunta sería, oye, ¿esto que tengo aquí anotado finalmente se hará realidad? Es decir, ¿se va a cumplir? Aquí yace la gran pregunta que todos debemos plantearnos. Sin más, gracias de verdad por compartir este espacio conmigo. Ya lo sabes, si te gustó, dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.